Hola, en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de la semana 8, que es la semántica. ¿Qué es la semántica? Es una disciplina lingüística que se encarga de estudiar el significado de las palabras, frases, oraciones y textos. El estudio, la manera de analizar el significado puede ser de manera diacrónica, es decir, la evolución a través del tiempo, cómo ha ido cambiando el significado, o de modo sincrónico, que quiere decir cómo está ocurriendo el significado en este tiempo actual. Ahora, existen diferentes disciplinas que están relacionadas con este estudio de la palabra. Por ejemplo, puede ser la lexicología, que se encarga del estudio del léxico de la lengua, o la lexicografía, que se encarga de la elaboración o diseño de los diccionarios. Ahora, el objeto de estudio de la semántica, por ejemplo, es la palabra, o también llamado el signo lingüístico. El signo lingüístico es una palabra de la lengua que posee dos componentes importantes, el significante y el significado, ¿no? Por ejemplo, en este caso, la palabra mapa es el significante, es la pronunciación, es como hablamos la palabra, es un signo lingüístico, ¿no? Y está asociado a un significado, que es el concepto. Escritorio es una palabra, ¿no? Es el significante, y el significado viene a ser la idea que tenemos acerca de este objeto. Compás es una palabra, pero su significado viene a ser la idea que tenemos de él. Y abrigo también es una palabra, es el significante, y el significado vendrá a ser el objeto. Bueno, entonces los componentes del signo lingüístico son dos, el significante y el significado. Ellos dos suman al signo lingüístico. Ahora, ¿qué es el significado? El significado se distingue por ser abstracto, está en la mente, es imperceptible porque no lo podemos observar en la realidad, es inmaterial, es una idea o es un concepto. Es entonces un conjunto de ideas mentales. En cambio, el significante es la forma física, material. Por lo tanto, es concreto, es perceptible, es material, es un conjunto de sonidos, se puede manifestar así, o un conjunto de grafemas, ¿no? Pertenece a la realidad y es de carácter totalmente físico. Ahora, ¿cuáles son las características de un signo lingüístico? Es artificial porque es una invención del hombre, es biplánico porque está conformado por el significante y por el significado. Es lineal porque es un conjunto de sonidos. Por ejemplo, cuando pronuncio la palabra mapa, es la secuencia de la M, la A, la P y la A. Es interdependiente. ¿Por qué? Porque no puede existir significante sin significado. Tienen que darse los dos. Son como una unidad indivisible. Es convencional el signo lingüístico porque tiene que ser conocido por todos los hablantes, ¿no? Por ejemplo, la palabra mapa es una palabra que todos los hablantes del español conocemos. Y es arbitrario en el caso de que el español, por ejemplo, utiliza la palabra mapa y en otras lenguas utilizarán otros significantes. Ahora, los significados se pueden clasificar en dos grupos, ¿no? Por ejemplo, puede ser el significado denotativo, el cual se caracteriza por ser básico, primario, estable, objetivo, general y su definición es básica. Por lo tanto, el significado denotativo es el significado que poseen todas las palabras y lo podemos hallar en el diccionario, ¿no? Es de conocimiento general para todos los hablantes. En cambio, el significado connotativo es cultural, es secundario, es variable porque puede cambiar, es de carácter subjetivo y no siempre está presente en los diccionarios. Por lo tanto, entonces el significado connotativo es algo que depende mucho de la sociedad y de la cultura, ¿no? Por ejemplo, como podemos observar, en el primer ejemplo dice la estrella es un objeto astronómico. Entonces, aquí en este ejemplo, la palabra estrella está aplicándose su significado denotativo. En cambio, Johnny Depp es una estrella del cine, ¿no?
estrella del cine tiene otra valoración, otro significado, que es el connotativo, que quiere decir importancia, ¿no? El esplendor o el reconocimiento grande que tiene este artista. Ahora, existen algunos factores que pueden afectar o incidir en la precisión del significado. Por ejemplo, puede ser el contexto. El contexto quiere decir dónde aparece la palabra, el contexto lingüístico, dónde aparece la palabra y en función a las otras establezco un significado. Por ejemplo, esa mujer es muy sabia, ¿no? Sabia quiere decir inteligente. En cambio, la savia transporta el alimento de la planta. La savia es justamente el canal, ¿no?, por donde se transmiten los alimentos de la planta. Ahora dice, en el siguiente ejemplo, ¿no? Le picó una araña. ¿Qué cosa es araña? Ahí estoy hablando acerca del animal. En cambio, la araña de la sala será reparada. Araña, por el contexto, significa pues la lámpara que cuelga en una sala, ¿no? Ahora, otro factor puede ser la situación. La situación es de carácter del lugar, el tiempo, el espacio donde ocurre el acto comunicativo. Es decir, la situación es un factor extralingüístico. Por ejemplo, compró los libros baratos, ¿no? Entonces, esa oración, por ejemplo, puede ser de que los libros sean baratos, ¿no? Puede ser una valoración, o puede ser que el precio haya sido justamente muy cómodo. O sea, puede depender del lugar, quién lo diga y cómo lo diga. El siguiente caso, ¿no? Lo está esperando en un banco. Bueno, esa oración tiene diferentes significados porque la palabra banco puede aludir al banco de una institución financiera o puede ser el banco de un asiento, ¿no? Esa vela es grande. Quiere decir de pronto de que la vela se refiere al objeto que ilumina. O también, por ejemplo, cuando hablamos de vela, puede referirse a la vela de un barco, de una embarcación. O sea, puede depender quién lo diga y cómo lo diga. Juega solo fútbol, es decir, que está jugando la persona sin ningún otro jugador, o de pronto juega solo fútbol, quiere decir que es el único deporte que practica. Entonces, para saber qué significa la palabra o el significado de una de ellas, va a depender del lugar y el ambiente donde se diga. Ahora, existen diferentes tipos de relaciones entre los significados. Una de ellas es la sinonimia. La sinonimia quiere decir que las palabras se parecen, se aproximan mucho en su significado, pero no en su significante o forma, ¿no? Por ejemplo, son sinónimos las palabras cataclismo, catástrofe, ruina, devastación, ¿no? Que significa gran trastorno en el orden social o político. Son sinónimos las palabras asno o borrico, que hacen referencia a un animal solípedo. También está la polisemia. La polisemia quiere decir que las palabras se pronuncian igual, ¿no? Pero estas palabras, a pesar de que tienen el mismo significante, presentan diferentes significados. Muchos de ellos son palabras que provienen de un origen común. Como en el caso de la palabra cresta, ¿no? Puede ser la cresta de un animal o la cresta de una ola, ¿no? de mar. Entonces, estos significados son diferentes, sin embargo, hay rasgos en común. La palabra sierra es una herramienta, o sierra puede ser el conjunto de cadenas montañosas. Son significados distintos, pero hay algo que las aproxima, que viene a ser la forma. La palabra pie puede hacer referencia a la extremidad, o pie puede hacer referencia a una nota. Entonces, en el caso de las palabras polisémicas, serán aquellas que evidentemente presentan distintos significados, pero tienen una característica en común. Hay algo en común, probablemente porque provienen de un solo origen. Las palabras homónimas son aquellas que se pronuncian igual, pero se pueden escribir diferente. Sin embargo, sus significados son totalmente distintos.
¿no? Porque se afirma también que las palabras homónimas tienen diferente origen. Ahora, la homonimia se puede clasificar en homonimia parcial. La homonimia parcial quiere decir de que las categorías, ¿no? Son distintas. Es decir, además de presentar diferentes significados, presentan diferentes categorías gramaticales. Por ejemplo, mate y mate. Mate puede ser la hierba o mate puede ser de matar, ¿no? Entonces tenemos primero un sustantivo y luego un verbo. La palabra tubo y tubo. Tubo es la cañería, un sustantivo, y tubo proviene del verbo tener. La palabra ducha es un adjetivo que significa experimentado, y la palabra ducha que puede hacer referencia al sustantivo del caño. Entonces, como observamos, la homonimia parcial tiene que pertenecer a diferentes grupos, ¿no?, de palabras. La homonimia absoluta, ¿no?, es aquella que se va a dar cuando los significados son distintos y además estas tienen que pertenecer a la misma categoría gramatical, tienen que pertenecer al mismo grupo. Por ejemplo, la palabra savia, ¿no? La savia circula por las plantas. La savia es sustantivo, ¿no? Y la sabia respondió todas las preguntas. Eso quiere decir que la sabia es una persona, también es un sustantivo. Me casé hace 2 años, que viene del verbo casarse, ¿no? Casé una gran liebre, que proviene del verbo cazar. Entonces, igual casarse y cazar son verbos. La homonimia paradigmática es aquella que ocurre cuando las palabras, ¿no?, se relacionan solamente por ser verbos conjugados. Por ejemplo, ella pedía piedad y yo pedía aumento. La palabra pedía, ¿no?, es una palabra que presenta homonimia paradigmática porque es un verbo que está expresando diferentes significados, a la tercera o a la primera persona. Estudiamos hace un rato, ¿no? Estamos hablando del tiempo pasado, pero estudiamos lo que tú quieras es el tiempo presente. Entonces, en estos casos, la homonimia paradigmática se da en verbos conjugados, pero que aluden a diferentes aspectos gramaticales del morfema amalgama, como tiempo, número, persona, modo y aspecto. Ahora, las palabras homófonas quiere decir que son aquellas palabras que sencillamente se pronuncian igual, ¿no? Por ejemplo, la palabra cima y cima, ¿no? La palabra a y a, o la palabra seco y seco. Las palabras homógrafas quiere decir que son aquellas que se escriben exactamente igual, ¿no? Por ejemplo, la palabra alear, que viene de mezclar metales, o aliar, de mover las alas. Canal, de la línea acuática, o canal, de la señal televisiva. Haz, que es un atado de leña, o haz, que es un rayo de luz. La antonimia, en cambio, es aquella relación en la cual los significados van a estar opuestos. La antonimia se puede clasificar en antonimia gramatical. La antonimia gramatical quiere decir que los significados están opuestos sencillamente por la presencia de un prefijo, ¿no? Por ejemplo, el antónimo de componer será descomponer. De posible, imposible, eficiente, ineficiente, y agradable, desagradable. En cambio, la antonimia lexical quiere decir que ya el mismo léxico, la misma palabra, opone los significados. Esta se divide en antonimia complementaria o excluyente. Es decir, son totalmente opuestos. Ejemplo: enfermo, sano, presente, ausente, vivo, muerto, bueno, malo. La antonimia propia o gradual es aquella que se da generalmente en aquellos adjetivos que pueden expresar medición, ¿no?, que pueden ser medibles físicamente en la realidad, como gigante, que es tamaño, y su antónimo será diminutivo. Alto, bajo, tórrido, gélido, amanecer, anochecer, lento, rápido.
La antonimia recíproca es aquella en la cual las palabras tienen una relación de implicancia, ¿no? Por ejemplo, tío implica sobrino, comprar implica vender y padre implica hijo. Entonces hay una relación, hay un vínculo entre estas dos palabras. Ahora, la hiperonimia, la hiponimia y la cohiponimia son jerarquías entre los significados. El hiperónimo es aquella palabra que incluye a otras, ¿no? Por ejemplo, la palabra cítrico incluye a naranja, limón, ¿no? Incluye a mandarina y a muchas otras frutas que están dentro del grupo de cítrico. Entonces, eso quiere decir que mandarina, limón son hipónimos del hiperónimo cítrico. Ahora, el hipónimo es una palabra que se encuentra incluida en otra, mientras que el cohipónimo son aquellas palabras que tienen un parecido común. Por ejemplo, la palabra felino. Felino es una palabra grande porque incluye a muchos animales, a muchas otras palabras. Entonces, felino es un hiperónimo. En cambio, si decimos gato o tigre, gato y tigre son hipónimos de felino, porque están incluidas dentro de ese grupo. Pero entre ellos, gato y tigre estarían en una relación de cohiponimia. Ahora, el holónimo es una relación lógica porque incluye al todo y merónimo viene a ser la parte. Entonces, holónimo y merónimo viene a ser una relación de parte-todo. Por ejemplo, si decimos computadora, ¿no? Computadora es una palabra, es un holónimo, pero incluye a el monitor, incluye el CPU, incluye el teclado, incluye otros componentes. La palabra motocicleta es una palabra grande, es un holónimo, es el todo. En cambio, la silla, por ejemplo, es un merónimo porque es una parte de este objeto. El faro, ¿no? Es un merónimo de la palabra motocicleta. Ahora, las palabras parónimas son aquellas que simplemente tienen un parecido en la pronunciación. No son iguales, ¿no? Debe haber una diferencia en una consonante, en una vocal o tal vez en una sílaba, ¿no? Por ejemplo, la palabra absorción, que proviene de absorber, y adsorción, que proviene de absorber, ¿no? La palabra adaptar, ¿no? De ajustarse, y adoptar, que significa adquirir. Entonces hay un cambio vocálico o consonántico. Gracias.